Un placer enorme el poder saludarte aquí con la intención de poder contarte el gran amor de Dios y la misericordia, ¿sí?, de Dios manifestada, ¿sí?, mediante el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Hoy quiero y pretendo hablarte acerca del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Y voy a dar lectura aquí en la epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos, aproximadamente entre el año 57 y 59 después de Cristo. Una epístola que la palabra epístola quiere decir carta abierta, así que para la lectura al público. Y esta carta fue muy importante para la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Fue llevada por una mujer llamada Febe, que era diaconisa de la iglesia, muy encomendada por Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Esta carta y el tema de la iglesia, ¿no? de la iglesia, no se sabe muy bien cómo comenzó la iglesia en Roma, ¿sí? Pero ahí había gente también que tenían este evangelio, ¿no? Dijimos que la palabra evangelio es una palabra griega, ¿sí?, o que deriva del griego, que se traduce en buenas nuevas, ¿sí? Y decía Pablo aquí en el evangelio, en la epístola a los romanos, en el capítulo 1 y versículo 16, en el capítulo 1 y versículo 16, él escribía esto y decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿sí?, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una palabra sumamente contundente, ¿sí? Dijimos que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Pero no unas buenas nuevas que mañana o al otro día o pasó el momento y ya serán olvidadas, ¿no? O tenidas como ya no buenas noticias, ¿sí? Sino que estas buenas noticias son permanentes, ¿sí? Esta noticia siempre es buena. Por eso la palabra evangelio tiene ese poder, ¿no? Del idioma griego, ¿sí? Isaías, cuando profetiza acerca de Jesús, o sea, cuando él anuncia, ¿sí?, acerca de Jesús, en el capítulo 61, dice así la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿sí? Eso le ha enviado a predicar el Señor, ¿sí? Noticias buenas, noticias para el hombre, ¿sí?, y para la mujer que escucha esto, ¿no?, y pone por obra esta palabra, ¿no?, porque son buenas nuevas, ¿sí? Es decir, fíjese lo que dice esta palabra aquí: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados de corazón. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo decía que es poder de Dios para salvación. Y él decía algo más tremendo ahí. Él decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio, estaba seguro que lo que quiere decir Pablo ahí es que dice: a mí no me va a dejar defraudado, ¿sí? Porque yo lo que predico, Dios lo va a hacer. Porque eso es la palabra de Dios, no es mi palabra. El compromiso es con Dios, ¿sí?
Uno se puede avergonzar o puede quedar defraudado acá en esta vida por muchas cosas, ¿sí? Quizás votamos a un partido político que confiábamos y dijimos esto nos va a sacar adelante, y después con el transcurso, ¿sí?, del desarrollo de ese gobierno, las cosas no son lo que esperábamos, ¿sí? O quizás la ciencia médica quizás no nos dio la salida, ¿sí? No que la ciencia médica sea mala, ¿no? Es una bendición de Dios, pero muchas veces no alcanza, ¿sí? O quizás la psicología, ¿sí? O muchas cosas, ¿sí?, que en esta vida, en una oportunidad, Jesús estaba predicando, ¿sí? Y había por ahí cerca una mujer que tenía flujo de sangre, ¿sí? Y que dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y en muchas cosas para hallar su sanidad. Y sin embargo, nada resultaba o le daba un resultado positivo. Sin embargo, ella vio que Jesús pasaba por ahí y ella dijo, si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Dice que se acercó, ¿no?, con esa confianza, con esa fe, y automáticamente fue sanada por el Señor. Y el Señor se dio cuenta y le dijo, ¿quién me tocó? Y le dijeron, no, Señor, ¿cómo? Si la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me tocó? Jesús le dijo, no, porque yo sentí que de mí salió virtud. ¿Sí? Yo sabía que algo había pasado ahí, ¿no? Ese evangelio no era como estos evangelios que muchas veces, en vez de decir, venía Cristo, que Cristo te va a sanar, te va a dar estas buenas nuevas, son el poder de Dios. Muchos le dicen, acércate y pone un sobre, ¿sí? Pone un sobre para hacer un pacto con Dios porque Dios te va a sanar. Si pone tanta plata o tanto efectivo, eso no es el evangelio, no se confunda. El evangelio es poder de Dios. Cuando esa mujer vino a Jesús, ella no puso ni un sobre, ni Jesús no le pidió nada, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos sanados por la llaga de Jesús. Y por su llaga, dice Isaías capítulo 53, fuimos sanos, ¿sí? No se coma ni un cuento, ¿sí? No se coma de que usted tiene que ir a... Esta mujer había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Había gastado todo su dinero, ¿sí?, en cuantas cosas para poder ser libre, pero nada le hizo libre. Y el Señor gratuitamente, ¿sí?, por su amor y su misericordia. Ese es el evangelio de Jesucristo, ¿no? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Cuando usted cree, esa justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Nosotros esperamos en Dios, no lo vemos, ¿sí? No hay imágenes que puedan representar. La Biblia dice a Dios, ¿no? La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínese que Él va a estar, ¿sí? No hay templo que pueda contener a Dios. Dios es soberano, Señor, Dios todopoderoso, Salvador. Y debemos creer en este evangelio. Pero no en cualquier evangelio, ¿no? Porque hay muchos evangelios. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. El evangelio es poder de Dios, ¿sí? El evangelio es eso, ¿no? Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Muchas cosas te pueden dejar en ridículo en esta vida o con resultados desfavorables, ¿no? Pero el evangelio es la única cosa que no te va a dejar avergonzado, amigo. El evangelio de Jesús, esa es la esperanza, debes creer, ¿sí? Porque